Bien, ahí está. Entonces le contaba, ¿no? Esta materia es taller 6 en el seminario, que es una materia que se da para las 2 carreras de tecnicatura, ¿sí? La que está orientada a las ciencias bíblicas y aquella que está orientada a la teología práctica. Este año estamos trabajando alrededor de un libro que tiene que ver con una aproximación histórica a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Una aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Uno puede usar diferentes tipos de materiales. Samuel Pagán tiene un libro que se llama Jesús de Nazaret. Nosotros estamos leyendo un libro de un autor español llamado Pagola, ¿sí? Y lo usamos como marco, ¿sí? Como marco hermenéutico, ¿sí? Para después acercarnos a textos del Evangelio, textos particulares. En el día de hoy vamos a estar con el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Así que si todavía no agarraron la Biblia, pueden ir a buscarla. Obviamente, como les decía, ¿no? Este acercamiento que hacemos es primero desde una aproximación histórica a partir de la lectura de un libro que nos habla, ¿no? de Jesús histórico. Y esa información que vamos adquiriendo a partir de la lectura, después la relacionamos con este texto en particular, digamos, el texto del Evangelio que nos toque leer. ¿Sí? El texto del Evangelio que nos toque leer. Y el tema para hoy, ¿no? es Jesús, curador de la vida, que es un poco el anuncio con el cual habíamos publicado esta materia abierta. La semana pasada habíamos tocado, ¿no? Jesús, poeta del reino, ¿no? Y con ese título estábamos viendo la forma o el medio por el cual Jesús se comunicaba y comunicaba el mensaje del reino, que eran las parábolas. Estuvimos reflexionando sobre las parábolas como instrumento, como medio que Jesús usaba para hablar del reino de Dios, ¿no? Y antes de ese encuentro, teniendo en cuenta el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, ¿no? comenzamos a hablar de Jesús como profeta del reino de Dios. No sé si se acuerdan que ahí en el Evangelio de Marcos, Jesús arranca su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean, ¿no? Y de ahí venimos. De ahí venimos con esta lectura de el Jesús histórico y de este proyecto, ¿no? que es el reino de Dios. Bien, Jesús nos dice el texto, ¿no? que curaba con hechos y con palabras, ¿no? Habla del reino, Jesús habla del reino de Dios no solo a través de las parábolas, sino que también manifiesta la presencia del reino de Dios a través de los hechos, ¿no? Y este reino de Dios que se hace presente a través de las liberaciones, de las sanidades, de las resucitaciones, es para mostrarle también a la gente de Galilea principalmente que Dios sana, ¿no? Que Dios sana. Y el Dios que quiere reinar es un Dios que sana. Y ahí habla de los enfermos de Galilea, ¿no? ¿Qué son los enfermos de Galilea? ¿Cuáles son sus enfermedades? Obviamente lo podemos extraer del mensaje de los evangelios, ¿no? Pero Jesús, decíamos en algunas clases anteriores, no está orientado a las personas de Galilea porque es allí donde desarrolla principalmente su ministerio. Entonces, bueno, aquí invito a los alumnos que han leído este capítulo, bueno, qué tipos de enfermedades cura Jesús, o qué tipos de enfermos, o con qué tipos de enfermos Jesús interactúa, ¿no? Y qué producen ese tipo de enfermedades. Ciegos, sordos, leprosos. Ahí lo que hablaba en el texto es como que Jesús se preocupa por una sanidad integral de la persona, no solamente algo físico, simplemente que el ciego pueda ver,
sino de involucrarlo dentro de la sociedad y dentro del reino de Dios que él promulgaba. Claro, porque la enfermedad no es solo un hecho biológico, ¿no? Quizás a nosotros nos resulte, ¿no? Ver la enfermedad, nos parezca ver la enfermedad en nuestro contexto simplemente desde una dificultad biológica, ¿no? Bueno, me enfermo, tomo medicamentos, o voy a visitar al médico, me receta, o me receta o me orienta, ¿no? Me receta con algún medicamento o tratamiento que debo llevar adelante y, digamos, cumplo lo que me sugiere y continúo con mi vida, pero las enfermedades en el tiempo de Jesús tienen otras implicancias, ¿no? Tienen otras implicancias. ¿Por qué? Porque están dadas en un contexto que nada tiene que ver con el nuestro ni con el desarrollo de las ciencias, ni tampoco con el conocimiento humano que tenemos sobre las enfermedades, ¿no? Entonces el ciego pierde contacto con la realidad. ¿Sí? El ciego pierde contacto con la realidad, los sordomudos terminan encerrados en un aislamiento, ¿sí? Lo que dice el autor, no se escuchan a sí mismos, y los leprosos son como, digamos, de la situación de los enfermos, los leprosos son los que en peor situación están. ¿No había plan sociales ahí en esa época? Bueno, ahí Decía eso, el claro. francés, nada de eso, ¿no estaba? Qué No, lástima. ni había ni planes sociales, ni había tampoco, ¿no? Para un ciego, ¿no? De qué manera ayudarlo, ¿no? A que se pueda desenvolver en la sociedad, sino más bien resultaban o terminaban siendo marginados, ¿no? Y ahí, digamos, por eso es más valioso todavía la acción de Jesús y lo que también Jesús trata de inculcar, ¿no? A sus seguidores, ¿no? De llevar, que ellos lleven a la práctica también las acciones que el mismo Jesús realizaba. Bien, decía Jorge de los leprosos. ¿Cuál era el problema con los leprosos? ¿En qué aspectos de la vida estaban limitados? Estaba totalmente excluido de la sociedad. Era visto como inmundicia, daba asco, entonces se tenía que apartar. Y también había un tema de impureza ritual. No podía formar parte de la religión judía. Una total exclusión de todos los ámbitos importantes para una persona de la época y más para un judío. Claro, del ámbito social, digamos, de familiar, no podía tener ya contacto con la familia, ¿no? Y, digamos, y olvidarse de tener acceso al templo, ¿no? Es Entonces, sí. interesante lo que dice el autor, esto de que como que toda enfermedad daba impresión de que era fue sacada de bendición de Dios, ¿no? Como que en esa época el judaísmo lo veía como de esa manera, pero ahora podemos verlo con otra lectura, pero como que qué interesante que todavía se sigue viendo de esa manera en algunos ámbitos, digamos, ¿no? Como que te cayó una enfermedad y Dios te castigó o Dios sacó su bendición de vos, ¿no? Entonces, como que actualmente ese concepto todavía lo seguimos viendo, digamos, en medio nuestro. Sí, ahí Bianca, digamos, confirmaba lo que recién decía Lucas, ¿no? De esto, bueno, y eso generaba, digamos, atribuirle lo bueno y lo malo a Dios. Cuando lo bueno es fácil, lo malo, ¿no? Genera, ¿no? En uno replanteos de la fe, ¿no? Dudas, ¿no? Crisis profundas, ¿no? Bueno, no solo el enfermo se sentía desplazado por la sociedad, sino que en algún sentido podía también sentirse abandonado por Dios, ¿no? Bueno, a veces también se le asignaban o se relacionaba, ¿no? La enfermedad con el pecado, ¿no? Bueno, la enfermedad con una especie de castigo divino. Entonces, bueno, todo eso le agregaba a la situación, no solo de la situación de estar enfermo, la condición de estar enfermo, una situación física, sino también anímica y espiritual.
¿no? Entonces, eso, digamos, es importante porque lo que Jesús va a realizar también, ¿no? Las acciones que Jesús va a realizar están, digamos, en oposición a esa lectura, ¿no? Viene a sanar también Jesús no solo la enfermedad, sino también esa mirada respecto de Dios. Viene como a revertir esa lógica que se había instalado también en el pueblo de Dios. Así que, bueno, decíamos, estaban también los endemoniados, que forman parte también de este grupo de personas que Jesús va a sanar, liberándolos de las influencias de Satanás, liberándolos de posesiones demoníacas, pero, digamos, son todos excluidos, ¿sí? Y ustedes lo pueden leer en los evangelios, ¿no? Digamos, los leprosos están excluidos y deben hacer sonar o gritar o hacer ruidos para que la gente se aleje, porque vienen los leprosos, están al costado del camino, ¿sí? Los ciegos, ¿no? Uno puede verlos en diferentes lugares y darse cuenta que están fuera de lo que ocurre diariamente en la sociedad, ¿sí? Están al margen de la sociedad. Están literalmente al margen de la sociedad. Bien, Jesús ve esto a diario, ¿no? Nosotros decíamos que Jesús comienza su ministerio ahí por los 30 y pico años de edad, y Jesús viene desde pequeño percibiendo esta realidad, digamos, conociendo esta realidad. Jesús no es un médico, ¿sí? Jesús no es un médico. Jesús no actúa confiado en técnicas de sanación, ¿sí? Como los médicos griegos de su época, ¿no? Jesús, nos dice el autor, y uno puede leerlo en los evangelios, ¿no? Es movido por el amor de Dios, por el amor a las personas, ¿no? Jesús se compadece de la situación de las personas, ¿no? Y impulsado también por su deseo, digamos, su deseo no, sino más bien la tarea que él lleva adelante, que es anunciar el reino de Dios, ¿sí? Está movido por su amor compasivo y por que lleva adelante el anuncio del reino de Dios. No debemos olvidar eso, ¿sí? Porque las parábolas, Jesús a través de las parábolas anuncia el reino de Dios, pero también Jesús a través de las liberaciones y de las sanidades hace presente el reino de Dios. ¿Sí? Es manifestación, la sanidad y las liberaciones, manifestaciones de que el reino de Dios está presente, está aquí, está actuando, está obrando. Bien, ¿qué más podemos decir? Ahí, para dar un poquito la introducción, ya no tanto sobre los enfermos, sino sobre la tarea de Jesús, ¿no? Un poco sus motivaciones, ¿sí? Sus características, pero ¿qué más podemos decir respecto a la tarea curadora de Jesús? Creo que el por qué curaba, ahí el autor hace como una división de que Jesús no solamente, no es que curaba a las personas o hacía un espectáculo para decir el reino de Dios está acá, sino por empatía a las personas. De hecho, varias veces en el Evangelio de Marcos vemos a Jesús que no quiere que la gente sepa quién es el que está curando, que no vayan y digan que es Él. Sino que lo hacía por amor y por misericordia a las personas que estaban padeciendo una necesidad total, no solo física, sino, bueno, como hablábamos, social, familiar, religiosa. Bien, dice, ¿no?, el autor: Jesús no aporta solo una mejora física, como decía Jorge, sino que reconstruye al enfermo desde su raíz. Suscita su confianza en Dios, digamos, ¿no?, al curarlo, ¿no? Como que también hace que el enfermo confíe en Dios, lo arranca del aislamiento y la desesperanza, lo libera del pecado, lo devuelve, ¿no?, a la familia de Dios, al pueblo de Dios,
y le abre un futuro de vida, ¿no? Más digno y saludable. Por eso es más que curar la enfermedad. Digamos, si la enfermedad lo que producía era un aislamiento social y aislamiento religioso, la sanidad, digamos, hace todo el proceso inverso, ¿no? Te hace, les hace reconocer o darse cuenta que Dios no los ha abandonado, ¿no? Vuelven a la familia de la fe o al pueblo de Dios, y también nuevamente integrados a la sociedad. Claro, porque dice que como que los milagros reactivan su fe y que ellos se pueden volver a creer en la bondad salvadora de Dios. Ah, ah. Pero, o sea, es en la práctica, ¿no? Si Dios hace un milagro en mi vida, me está demostrando que me ama. O sea, Claro, le importo. sí. Después vamos a ver eso que dice Gastón, ¿no? Porque justo el texto de hoy tiene que ver con esa cuestión, digamos, si todos reaccionan de la misma manera, ¿no? Jesús lo realiza y lo hace porque ama a las personas, ¿no? Y porque hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Habrá que ver si nosotros tenemos la capacidad de reconocer esa presencia de Dios y esa presencia del reino, ¿no? En medio nuestro. Y como decía Gastón, la fe forma parte de ese proceso. Si yo veo ese milagro que ocurre en mi vida, obviamente despierta en mí confianza. Y ahí también Gastón hacía referencia al tema de la bondad de Dios. No es confianza en la bondad de Dios. No he sido abandonado por Dios, sino que Dios, a través de Jesús, ¿no? Se me acerca y me muestra su amor. Sí, perdona, Lucas. No, también esto, el texto mencionaba de que los judíos no se habían acercado a lo que es la medicina de ese tiempo, como que solamente confiaban en sus tradiciones o en sus modos como ellos hacían y no se querían mezclar con las nuevas medicinas que estaban apareciendo o la nueva ciencia, vamos a decir. Que, claro, es interesante verlo, que eso, como el estructuralismo religioso como que opacaba el poder avanzar y que la sociedad vaya mejorando de a poquito, ¿no? Claro, sí, digamos, estaban cerrados sobre sí mismos, ¿no? El sistema religioso no les permitía, como dice Lucas, explorar otras formas, ¿no? Salir un poco de los límites y de las fronteras. El reino de Dios tiene que ver con, veníamos hablando, ¿no? De una forma de ver la vida de manera distinta, ¿no? Si podemos decirlo en términos contemporáneos, una forma alternativa de ver la vida, ¿sí? Que la vamos a descubrir los evangelios, no se los voy a contar yo ni los alumnos, uno lo descubre en los evangelios. ¿Qué consiste el reino de Dios? Bueno, habrá que leer las parábolas, habrá que leer los evangelios, habrá que leer los milagros, ¿no? Para descubrir de qué trata el reino de Dios. ¿Sí? Tema a veces un poco olvidado por nosotros en nuestra lectura de los evangelios, en nuestra lectura de la Biblia. ¿Sí? Fue un tema fundamental para Jesús. Ponemos el ejemplo de ahí del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, pero en los otros evangelios, salvo el de Juan, que tiene otra perspectiva, el reino de Dios es un tema recurrente, y Jesús lo cuenta a través de las parábolas, y también lo hace a través, digamos, lo presenta, lo hace visible a través de las acciones. Y tiene que ver con una nueva forma de entender la vida, ¿sí? De entender a Dios, de entenderte a vos mismo, de entender tu relación con los otros y de entender tu relación con Dios. ¿Sí? Uno lo dice rápido, pero es muy denso, y por eso uno recomienda siempre volver a nuestra lectura de los evangelios para descubrir allí, si podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, descubrir en qué consiste este tema del reino de Dios. Y los milagros, ¿sí? Sean liberaciones, sean sanidades, resucitaciones, son signos del reino de Dios, de este mundo nuevo, ¿no? Y Jesús lo que está diciendo es: Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está presente justamente al lado de esas personas que se sienten abandonadas por Dios. De esas personas que podríamos señalar con el dedo y decir: ah, a ese lo abandonó Dios.
¿sí? Nosotros desde otro lugar, ¿no? Sanos, diciendo, esos son los abandonados de Dios. Y Jesús, ¿qué está diciendo con sus acciones? De ninguna manera, son los amados de Dios, son aquellos a los que Dios, a los que Dios se dirige, ¿no? En cierta manera uno puede leer los evangelios, digamos, Jesús se dirige a ellos primeramente, ¿sí? Y les hace experimentar la presencia del reino de Dios. Sí, profe. Sí. Ahí justo me acordé que el autor dice una frase linda, que Jesús contagia, pero contagia salud y vida. Entonces a las personas que se acercan les contagian de enfermedad, al revés, salud y vida. Claro. Esto que tiene que ver, ¿no? También con la santificación, ¿no? Jesús que es santo, ¿no? Su santidad es la que termina por purificar, ¿no? Por eso esto es lo que decís, Héctor, recordando al autor, ¿no? Este poder de Jesús que purifica, que libera, ¿no? Que sana, ¿no? A veces lo decíamos, no sé si se acuerdan, que los esenios o la comunidad de Qumran se había alejado de Galilea y había armado algo en el desierto, ¿no? Con Juan el Bautista también estaba en el Jordán y proclamando su mensaje en el desierto. Pero Jesús no se va al desierto a proclamar el mensaje del reino, sino que va a la ciudad, ¿sí? Allí donde están las personas. No hace que las personas salgan de la ciudad, sino que Jesús va donde están las personas y no, digamos, la gente no se tiene que alejar para purificarse, como hacían la gente, la comunidad de Qumran, ¿sí? O ir al Jordán para purificarse, sino que Jesús va, esto me hiciste recordar, Héctor, Jesús va a la ciudad para purificar a las personas, para sanar a las personas. Profe, Sí. Y capaz que no es que va a las ciudades o los lugares que menos se le presta atención, ¿no? La gente más marginada, la gente que por ahí más se dejaba de lado. Y eso también está bueno de notar, porque no es que va a las grandes comunidades o en donde la gente parece importante, ¿no? Eso es algo lindo de Jesús, que viene a dignificar a la gente también. Sí, no va al templo, en los evangelios sinópticos por lo menos no va al templo primero, ¿no? Sino que va a Galilea, ¿no? Rodeado de pescadores, se mete en las casas de las familias, va a la sinagoga los sábados, digamos, respeta las tradiciones, anda por el campo, pero está siempre rodeado de personas comunes y corrientes con, obviamente, un montón de dificultades como lo tenían las personas de la clase social con la que Jesús entraba en contacto. Dice el autor, ¿no? Sus curaciones, más que una prueba del poder de Dios, son un signo de su misericordia, ¿no? Siempre recordamos una frase que dijo una vez Moisés Anacondia cuando vino al seminario: lo que precede al poder de Dios es el amor, ¿no? Entonces, para que se manifieste el poder de Dios siempre tiene que haber previamente amor hacia las personas, ¿no? Y él lo decía en relación con Jesús, porque Jesús amaba a las personas, ¿no? Profundamente. Después de eso, o juntamente con eso, ¿no? Se manifestaba su poder. Pero no era, digamos, Jesús no realizaba los milagros como una manifestación de su poder, sino más bien como una muestra del amor de Dios hacia las personas. Así que es un concepto muy interesante para no olvidarlo, y él nos lo decía, ¿no? En función de cómo relacionarnos con los otros, ¿no? Que lo primero, o lo principal, lo primordial que debe haber en nosotros antes de acercarnos a una persona es, bueno, el amor, ¿no? Buscar en lo profundo de nuestro ser que se manifieste ese amor, que se note ese amor. Profe, también Sí. algo importantísimo eso que dice acerca del amor. Hay cosas que Dios espera de nosotros y otras que no. Nosotros, no sé ustedes, pero yo por lo menos no puedo sanar ningún leproso y asimismo no puedo transformar la vida de nadie hoy en día que se acerca a la iglesia, por ejemplo, trayendo a la actualidad. Sin embargo, algo que sí podemos hacer nosotros es esto del amor. En los evangelios hay un montón de casos donde
habían cosas que los discípulos podían hacer que se recuesten en grupitos, pero no puede hacer que se multiplique la comida. Eso le toca a Dios. Así que bueno, también poner el foco en lo que nos toca a nosotros, confiando en el poder de Dios, pero sabiendo que también tenemos la responsabilidad, en este caso, en amar al prójimo. Sí, ahí el autor habla, ¿no?, de aliviar el sufrimiento humano. Si hay algo que nos enseña Jesús en todo esto, tengamos el don de sanidad o no lo tengamos, es aliviar el sufrimiento del prójimo, tomando lo que decía Axel, ¿no? Entonces, uno puede acompañar a las personas en su dolor y aliviar el sufrimiento. A veces estando al lado, orando por la persona, ¿no? Mostrando el cariño, el afecto hacia el otro. Porque si no es como que dividimos, ¿no? Nuestro mundo entre los que tienen, nuestro mundo cristiano, entre los que tienen el don de sanidad, de libertad, y los que no. Entonces los que no, ¿qué hacemos? Somos espectadores de aquellos que llevan adelante esos ministerios. No, digamos, Jesús nos enseña, ¿no?, que todos podemos participar en aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? A veces prestando el oído, ¿no? Compartiendo un alimento, acompañando a un desahuciado, ¿no?, en sus últimos días. Bueno, en la medida que uno se va haciendo grande, va compartiendo más esos momentos, ¿no?, de dolor y de sufrimiento. Así que, digamos, tenemos que, Jesús nos enseña esto, ¿no?, de el amor como primer, digamos, recurso espiritual, ¿no? El amor como primer recurso espiritual para poder acompañar a otros. Y ese acompañar ya es aliviar el sufrimiento, ¿sí? Nosotros no podemos medir cuánto lo aliviamos o no. Nuestra tarea es amar y estar allí presente. Así que sí, como dice Axel, todos somos responsables de manifestar el amor de Dios al prójimo. A Dios le corresponde la tarea de manifestar después su poder, ¿no? Bien, esto es para ponernos en contexto, así, como siempre hacemos como marco general, para ir sobre un texto particular, ¿sí? El Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19, ¿sí? Del 11 al 19. ¿Sí? Yo voy a leerlo en Reina Valera, ¿sí? Porque uno nunca erra si lee en Reina Valera, no erra, digamos, en el sentido que usted puede tener cualquier versión, no hay problema, pero es mejor, vieron, ir sobre seguro. Así que les leo aquí en el Evangelio de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, a veces usamos, digamos, para la lectura de los textos bíblicos, de los evangelios, un método que se llama el método inductivo de lectura bíblica. Y hay ahí algunas preguntas que podemos hacernos, yo voy a ir compartiéndolas y vamos participando, ¿sí? El método inductivo nos habla, ¿no?, de observación general, de una observación específica, ¿sí? De la interpretación y de la aplicación. Esos serían como los 4 pasos que nos propone el método inductivo. No cierren las Biblias,
respecto a la observación general, unas preguntas que podemos hacer es, ¿cuál es el pasaje que está antes y cuál es los pasajes que están después? ¿No? Si alguno de los alumnos se acuerda qué sección del Evangelio de Lucas es, sería maravilloso, pero si no, no importa. Pero bueno, ¿de qué se viene hablando antes? ¿De qué se viene hablando después? No muchos versículos, siempre sin ir al capítulo. ¿Y cuál les parece que sería el versículo clave? ¿No? Es siempre una aproximación, la observación general es una aproximación, acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Sabemos que es en el Evangelio de Lucas. Sí, bien. Que ahora El puedes versículo acceder clave, al pues, el máximo nivel de 18. Mercado Libre y ver más Bien, allá del por ahí mercado. habría que anotarlo en el chat, Héctor, si querés, para que quede ahí. Vos decís el versículo 18, me parece que 18. dijiste. Bien, ahí anotalo, Héctor, para que nos acordemos, ¿sí? O anoten ahí ustedes lo que les parece cuál sería el versículo central. No recuerdo cuál es la segmentación del Evangelio de Lucas, pero es camino a Jerusalén. Bien, está bien, es eso. Sería, Jorge lo que dice es esto, que la sección donde se encuentra este pasaje sería el viaje a Jerusalén, que arranca, para ahí si lo quieren anotar, en Lucas 9:51 a Lucas 19:27. Esa sección se la conoce como el viaje a Jerusalén. El viaje a Jerusalén. Y estamos justamente en la última etapa, en la tercera etapa. Justo acá, arranca la tercera etapa, del 17:11 al 18:27. ¿Qué pasa después? ¿Hay algo que decir sobre el pasaje que está después? Y habla de la venida del reino. Bien, habla del reino, ¿no? ¿En qué versículo? A partir del 20. Bien, sí, ahí los que saben, dice, ahí hay una clave de lectura, en el 17:21, una clave de lectura para esta tercera sección, ¿no? El tema de el reino de Dios. Y ahí terminamos con la observación general, ¿sí? Es, como decía Jorge, estamos en la sección general que sería el viaje a Jerusalén, ¿sí? Que Jesús, digamos, la primera parte de su ministerio la realiza en Galilea, después viaja hacia Jerusalén, estamos en la última etapa de ese viaje a Jerusalén, y el tema que se está dando en esta última etapa, en la tercera etapa del viaje, es el tema del reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios. Bien. Ahora dejemos el contexto y vamos a nuestro texto. ¿Quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas? ¿Cómo nos damos cuenta de quiénes son los protagonistas o el protagonista? Digamos, son aquellos que aparecen más cantidad de veces en el texto, ¿no? Que se habla de ellos más cantidad de veces en el texto. Jesús y los 10 leprosos. Bien, si habla, la pregunta que le podemos hacer a Jorge, ¿se habla de los 10 leprosos siempre? No. Ve Lucas Labar que ya le está diciendo, mire, Lucas está haciendo... No. O Jesús y el leproso. No fue mi frase, no fue tan taxativa. No, Bien, pero no ya nos conocemos, gente, nos conocemos. Entonces... No, te digo que no. Pero bueno, si podemos tomar esto, bueno, marcamos Jesús, 10 leprosos y uno que queda ahí, solo que, digamos, que se convierte en el coprotagonista de esta historia. Los marcamos para tenerlos en cuenta, ¿sí?
Bien, en sus palabras, ¿qué es lo que ocurre? Y Jesús iba caminando y se encuentra con estas 10 personas que estaban aisladas, digamos, ¿no? Y le piden le dicen maestro, le piden Bien, que los cure. sí. Ahí lo que dice, iban caminando, ahí nos dice, no, pasaban entre Samaria y Galilea, ¿no? Que ya nos ubica en una región específica, y bueno, estos 10 hombres que salen, como dice Lucas, de la aldea, de una aldea, ¿sí? No dice específicamente cuál, sino que salen de una aldea, eran 10 y ¿qué hacen? Lo abrazan, lo ven a Jesús, lo abrazan, le dan un par de besos. No, se paran de lejos. Claro, le mandan se paran de lejos, ¿no? ¿Por qué se paran de lejos? Y porque al ser leprosos de estar inmundos y al ver un rabí o alguien importante no podían acercarse. Bien, ahí le estamos explicando, ¿no? Si estamos en un grupo de estudio bíblico, estamos contando a la gente que no sabe, ¿no? La gente que no sabe, Gastón, de, bueno, miren, pasa esto, se paran lejos, porque la ley lo marcaba, ¿sí? ¿Cómo lo llaman a Jesús? Maestro. ¿En alguna versión dice de otra manera? Dios habla hoy, dice igual, si quiere, Ah, un no, por ahí otro. alguna decía rabí, o no, dice maestro. Bien. Eso es muy importante cómo arrancan los relatos cuando las personas se acercan a Jesús, cómo lo llaman, ¿sí? Eso siempre tenganlo en cuenta, cómo lo llaman y después cómo termina. ¿Sí? Cuando leen el final del relato, a ver si cambia la forma de llamarlo o la forma de relacionarse con Jesús. ¿Sí? Porque lo que pasa en el medio del relato termina no solo por transformar, digamos, la enfermedad de la persona, sino por cambiarle su forma de entender y de ver a Jesús. Eso es también muy significativo en los relatos. Bien, ¿cuál es el hecho más importante? Según les Yo parece a tengo un ustedes. problema, Bien, me parece, sí. varios, pero porque hay un hecho importante, o sea, el hecho es que ellos van y mientras más van quedan limpios, dice, ¿no? De su Sí, enfermedad. sí, Los 10. sí. Pero al final, cuando uno solo vuelve, y Jesús pregunta, ¿acaso uno solo volvió? Le dijo, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Entonces no entiendo. O Bien, sea, bien. si hay una doble sanación de algo, si ya estaba sano y Jesús vuelve a repetir, pero no va a repetir porque sí. Entonces me cuesta como saber cuál es lo principal porque no sé qué significa muy bien esto. Bien, bien. Lo tomamos, lo tenemos presente, sí, presenta, digamos, nos plantea esa dificultad. Si quieren, uno puede dividir en dos momentos el relato para ayudar un poco, ¿no? Entonces, ¿dónde lo dividirías, Brenda? Si lo tenés que dividir en dos momentos. Y desde el 11 al 14, capaz. Bien, ¿por qué? Siempre hay que Porque ahí preguntar está, por qué. porque ahí está contando la parte con los 10 leprosos y que lo que pasó con los 10 leprosos. Claro, exacto, hasta el 14, porque en el 15 nos dice, entonces, uno de ellos, ven, como que se divide, ven que ahí el relato se divide como en dos escenas, podríamos decir. Entonces, bueno, estamos acá como haciendo lo que llamaríamos como una observación más específica, ¿no? Observación general, más específica. Nos preguntamos quiénes participan, cuál es el evento central, y a veces es necesario dividir en partes, ¿sí? Para clarificar lo que a Brenda le estaba pasando ahora. Bueno, me estoy confundiendo, decía Brenda, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, ver las escenas. Entonces, en la primera escena, ¿no? Ahí serían los 10 leprosos y los 10 fueron limpiados. ¿Sí? Interesante ahí, ¿no? El versículo 14 dice, cuando Él los vio, ¿no? Él los ve, los mandó, fíjense, no los sana,
no los toca, porque en otros textos sí los toca, ¿no? Sino que los manda a que vayan a los sacerdotes. Gastón, ¿por qué los manda a los sacerdotes mientras yo voy a conectar la fuente de energía a mi computadora? Pues, pregunté a No sé, Gastón porque... yo no estaba. bien. Yo no estaba, profe. Tú puedes, Gastón. No era, Sí, Jorge, escucho. ayúdame. Bueno. no era. Ah, perdón, dale, Jorge. Anda, dale, mandate, dale. loquito, O ahora Luca, te- Dale, Luca, dale, cualquiera. vos el capo, acá vos el Ahora, capo, ahora Jorge, nadie dale. quiere Ahora contestar. nadie quiere, claro. Ahora se tiran la pelota estos No, alumnos. creo, si mal no recuerdo, en la ley decía que cuando uno parecía que había quedado sanado de lepra, o mismo con las casas que tenían musgo, no sé, también estaban así impuras, uno tenía que llamar al sacerdote y bueno, y el sacerdote ahí determinaba si ya estaba purificado la persona. Tanto Ah, para la sí. curación como al principio, cuando Pero aparecía. para declarar que era impuro, digamos, como Para las dos cosas. para las dos cosas. Sí. Ahí Axel acota eso y es cierto. Entonces, y aconteció, se van ellos. ¿Sí? Se van. Parece ser que ese irse ya es una muestra de qué. ¿De fe? No lo dice, ¿De fe? de fe. Claro, es un acto de fe, digamos, ellos se van a los sacerdotes, digamos, obedecen la palabra de Jesús, ¿sí? Se van en dirección al sacerdote, a los sacerdotes, ¿sí? Y acá es muy importante la frase fueron limpiados. Fueron limpiados. Para los alumnos de griego eso es una voz, y los de español también, porque saben que sería una voz activa, media o pasiva. Pasiva, muy bien. Por eso no solo hay que saber griego, sino que en español no se da cuenta. Pero en griego, ¿qué nos dice la pasiva de griego? La voz pasiva en griego. Teológicamente hablando. Voy a hablar con mi amigo Jonathan. No le cuenta a Leopardi que no lo sé. No le voy a contar al profesor de griego, no se preocupe. Pero la voz pasiva, ¿no? Se habla del pasivo divino, ¿no? Que en este tipo de textos, ¿no? Es la acción de Dios, aunque no aparezca ahí como lo que técnicamente se llama complemento agente, ¿no? Fueron limpiados por Dios, ¿sí? Cuando se habla del pasivo divino es que se da por sentado, ¿no? Que el que realiza la acción es Dios, ¿sí? Entonces, habría que, si quieren agregarlo, no está en el texto, pero se supone desde el griego y desde la teología del Nuevo Testamento. Fueron limpiados por Dios. Y ya sé que no están las traducciones, pero es lo que indica esa voz pasiva, ¿no? Entonces el milagro ocurre. ¿Sí? El milagro ocurre, el reino de Dios, podríamos decir, se manifiesta, ¿no? Ellos pidieron misericordia, ¿se acuerda? Ten misericordia de nosotros, ¿no? No sé qué otras versiones, tiene otras versiones que dice. En Dios habla hoy. Sí. No, ese era Héctor, me parece. Sí, en NBI dice, perdón, Brenda, en NBI Sí. dice compasión. Compasión. ¿Sí? Sí, en Dios habla hoy igual. Claro, que era el tema que hablábamos hoy, ¿sí? Al principio, digamos, ¿no? Que lo que precede al milagro, ¿no? A la manifestación del poder de Dios es el tema de la compasión, y eso es lo que ellos le están pidiendo a Jesús, ¿no? Profe, ¿eso puede entenderse como un pedido de sanidad o no? Porque, o sea, piden compasión nomás, pero bueno, plata imagino que a Jesús no le estarían pidiendo porque plata Claro. tenía. Entonces, si Jesús hacía milagros, supones como que, no sé, pero no sé Sí. si está implícito. Sí, digamos, en el Evangelio de Juan, la compasión está asociada digamos, a la sanidad, ¿no? A la manifestación de el obrar liberador o sanador de parte de Dios. No sé si ellos son conscientes digamos, plenamente de lo que están pidiendo. Lo que sí se va a manifestar es el tema en el acto de sanidad de la compasión de Jesús. Profe, Sí, el otro día no sé por qué busqué la definición de compasión. ¿La puedo leer?
Sí, dale. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. ¿Sí? Entonces, O le sea, está pidiendo que alivie su sufrimiento, alivia digamos, su si sufrimiento. exacto. Sí. Bien, Gastón. Yo genero Sí. como una duda en el texto, porque ¿cómo cómo sabían quién era ese Jesús, digamos? O sea, porque ellos están caminando, no tenían una foto, no, o sea, Lo veían no en tenían, YouTube. no tenían Instagram, digamos, no eran seguidores. ¿Cómo sabían que era Jesús? Escuchaban ¿Cómo sus sabían que era prédicas. maestro? ¿Cómo Ah, sabían que era maestro? no, no sé el nombre, Lucas, ¿eh? Lo de maestro uno puede, digamos, si ellos lo ven cómo se movían los maestros de la época, digamos, con un grupo de personas que lo siguen, ¿no? Entonces, digamos, estarían acostumbrados a ver a los rabinos con sus discípulos siguiéndolo, digamos, la imagen sería la misma. Así que Igual ese, alguna porción de la Biblia dice que su fama recorría toda, no sí. sé si Galilea o no sé lo que dice, Sí, sí, pero sí es cierto, digamos, en los sumarios de los evangelios se habla de eso, de que Jesús, digamos, su fama se iba extendiendo, ¿sí? De región en región. O podría ser eso también, Lucas, o de algún leproso que ya había sido, porque los leprosos no son los únicos, este grupo, sino de otros leprosos que hayan sido curados, ¿no? Que hayan, digamos, compartido de alguna manera con esto, o hayan visto alguno de los suyos que estaban en el grupo de los leprosos y había dejado de serlo. Esa podría ser también una opción. El milagro, dice, y aconteció que mientras iba, acá es lo que quiere decir también es que no ocurre el milagro no ocurre delante de Jesús, sino que ellos se fueron y el milagro ocurre a distancia. ¿Sí? Jesús no los toca ni les dice una palabra, ¿no? De sanidad, sino que el milagro ocurre digamos, a distancia de Jesús. Y eso da pie, ¿no? Digamos, esta primera escena da pie a lo que viene después. ¿Sí? A la segunda escena, que es donde vuelve uno de ellos. Que ahí uno podría preguntarse, bueno, esta sanidad, ¿qué impacto tuvo? ¿No? ¿Qué resultados siguen a ese milagro, ¿no? Donde la lepra es quitada? ¿Qué ocurre? Uno vuelve a dar las gracias. Acá, digamos, los resultados, uno vuelve agradecido. ¿Qué es lo que hace esta persona? glorifica a Dios. Antes de todo eso, acá es Se clave. postró. Antes, Lucas. Vuelve alabando. Cayó en tierra. No, se postra a sus pies, o sea, como que en vez de verlo maestro ya lo ve como un señor, digamos, ¿no? Pero fíjense en el 15, ¿qué dice? Al verse Vio que había limpio. sido sanado. Claro, viendo que había sido sanado. ¿No? Porque ahí está la clave. Viendo que había sido sanado, vuelve. ¿Sí? No dice de los otros 9, él viendo que había sido sanado, vuelve. Vuelve de una... Es lo que produce, ¿no? Todo lo que ustedes me dijeron recién, digamos, todo lo que produce esa reacción de volver glorificando a Dios, postrándose delante de Jesús, etc., es porque él ve que había sido sanado. Los demás, que aparte de ser leprosos eran ciegos, bueno, no sé, eso lo dejo para después, pero ahí para mí está la clave, ¿sí? Por lo menos a mí. Esa frase es clave. Es como que tomó conciencia de lo que había pasado. Bueno, sí, ves un mirar más profundo, ¿no? Que lo digo así yo, ¿no? Que la epidermis, ¿no? Es una mirada más profunda que lo que ocurrió a nivel celular. ¿Sí? Profe, Sí.
No, que estaba, o sea, leyendo antes del milagro, Jesús, o sea, los manda con los sacerdotes a los 10 los manda. Entonces yo Sí, me los imagino, ¿no? Corriendo a los 10 y que en este campo, no dice cuando llegan al templo, cuando llegan de sí, sacerdote, dice no. que en el camino quedan sanados. Entonces lo que yo me imagino tal vez, ¿no? Metiendo ahí en la trama, los 10, yo me lo imagino los 10 corriendo y que empiezan a ser sanados. Y los otros 9, claro, hacen, en cierta manera, hacen lo que Jesús le pide, tal vez. O sea, Sí, siguen este camino hacia el sacerdote, aparte nosotros sabiendo cómo era el itinerario después de haber, de ser sanado de la lepra, era presentarse ante el sacerdote para volver a reivindicarse dentro de la sociedad. Pero es llamativo que este uno, antes de hacer toda esa burocracia tal vez, vuelve primero a dar gracias a Dios, antes bueno, no sé, ahí. sí, que cumplir con los ritos, digamos, que Claro, cumplir con claro. el rito de ir a ver al sacerdote. Sí, acá el evangelista lo resalta, porque y uno de ellos volvió glorificando, podría haber dicho directamente, volvió glorificando a Dios, se postró ¿sí? Podría haber salteado él, viendo que había sido sanado, pero pone en el verbo ver, ahí está la clave. Sí, en el verbo ver está la clave. Todo eso, digamos, todo eso produce un cambio de comportamiento, ¿no? Y ustedes ya un poco lo anticipaban. Volvió glorificando a Dios, ¿de qué manera? Sometido. Gritando, ¿Eh? gritando. Gritando. La alegría que tendría este tipo, ¿no? Porque dice a gran voz, dice el texto bíblico, ¿no? Como volvería por la calle eufórico, ¿no? Otra que gritando goles, ¿no? Porque había sido sanado. 16, no solo glorifica a Dios, sino que pasa en el 16. Hay un cambio, ¿sí? Nadie, el postrarse rostro en tierra a los pies de Jesús, ¿tiene algún significado? Sí, 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 sí. Sí, reconocer. Cambia del versículo 13 al 16, digamos, es lo mismo, digamos, en el 13 lo llaman de una manera, en el 16 es distinto. Y en una primer parte de lejos nomás lo llama, y se le Claro, acerca ahora y se arrodilla ante Jesús, ¿no? claro, En otra postura totalmente. claro, digamos, está reconociendo algo distinto en Jesús de digamos, su primera aproximación, ¿no? En el primer caso lo llamaba maestro, ahora se postra, ¿no? Reconociendo su divinidad. Digamos, implícito está el reconocimiento de la divinidad, está adorando a Jesús. Digamos, el postrado, ¿Cómo para era? los que Proscuneo. proscuneo, claro, lo de proscuneo, para los que hicieron liturgia, ¿no? El proscuneo, digamos, ahí, postrado rostro en tierra, porque fíjense, postrado rostro en tierra, no es arrodillado, sino que es arrodillado con el rostro en tierra, digamos, es todo un gesto de reconocimiento de la divinidad de Jesús. Sí, de alguien superior o trascendente. Claro, sí, sí, ya no es maestro, digamos, nadie hacía esto frente a un maestro, ¿sí? Dándole gracias, ¿no? Nos dice acá Lucas, ¿y qué le agrega? Que era de Samaria. Claro, y este era samaritano. Jesús, ¿de qué se sorprende? De que 9 se fueron y solo uno volvió. Claro, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y nosotros qué le diríamos? Sí, porque son preguntas retóricas las que está haciendo Jesús, ¿no? Sí, Jesús está sorprendido. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Qué sé yo? Ahí Jorge te responde, Jesús. ¿Dónde están los 9, Jorge? Jorge. Camino a los sacerdotes, imagino. A los sacerdotes. Me O imagino, diciéndolo le dice. igual. Ojo, Claro, diciéndolo. Jorge le respondería. Yo creo, Jesús, que se fueron a lo del sacerdote. Claro, tipo como cuando le apretaban todos, si alguien le tocó el manto,
Pero si todos ¿Qué? te apretan, ¿qué estás preguntando? O sea, Bueno, así le, acá lo así mismo. le contestaría. Vos lo Están mandaste a los llevando sacerdotes. están llevando el resultado del hisopado que le dio negativo. Claro. Claro, es Otro le como dio- la respuesta, como ¿qué pasa? Jesús está desvariando si le dijiste que se fueran. ¿Qué te pasa? Una pregunta, Sí, pero sí, eso Nadia. de que haya visto que fue sanado y que se volvió, ¿implica que lo hizo en el momento y que no fue a los sacerdotes? Porque capaz Bueno, fue y después volvió. bueno, Bueno, ahí está. Lo charlan ahí al lado de Jesús, lo resuelven. Arruinó la teoría. En tu cara, Está bien, Jorge. está bien, está bien, Nadia. Lo que es importante que presentemos objeciones, está bien. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? Se marca ahí, Lucas marca lo de que era samaritano, porque el evangelista es el que nos dice, ¿no? Y después Jesús remarca, ¿no? Que esta persona que ha vuelto es extranjero, ¿sí? Quizás señalando que los otros 9 no lo eran, ¿no? Digamos que eran judíos, ¿no? Extranjero, no sé cómo dice Dios habla hoy o en NBI, extranjero dice igual. Sí. Héctor también, bien. Las tenía todas el pobre hombre este. Claro, O sea, lepro, hasta capaz que dentro de los leprosos era también el discriminado. sí, por ser samaritano. Bien. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Levántate, tu fe te ha salvado. La clave aquí, para responder un poco lo que preguntaba Brenda, está en está en el contexto, ¿sí? Está en el contexto, está en lo que vimos después, ¿sí? No se puede leer esta historia separada de lo que está antes y lo que está después en el Evangelio de Lucas, y ahí vamos sobre ese punto, ¿no? Es un relato de milagro, ¿sí? Y los milagros que Jesús realiza son manifestaciones de ¿qué? De su bondad, de su amor, de su compasión, y ¿de qué más? ¿El reino? Del reino, de la presencia del reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, lo dice, y lo repetiremos, lo dice Jesús. Por tanto, arrepiéntanse y crean, ¿sí? Y crean. Este hombre cree, ve más allá de la epidermis, ¿sí? Digo, la epidermis es más allá de lo que le está pasando en la piel. Digamos, viendo que había sido sanado, tiene una reacción, que no es la alegría por la sanidad. Digamos, fíjense que él vuelve a adorar a Jesús. No lo dice el texto explícito, pero se entiende. Digamos, algo le pasa interiormente que a él lo lleva a reconocer que Jesús no es ya el maestro que había visto en el versículo 13. ¿Sí? Ve en ese milagro algo distinto, ¿no? Reconoce allí la mano de Dios, podríamos decir, ¿sí? Reconoce allí la presencia de Dios en ese milagro y vuelve a Jesús, y sus acciones son de reconocer a Jesús por lo que realiza, por lo menos, como decía Gastón, como alguien superior. Uno podría en términos teológicos, bueno, lo reconoce como Dios, ¿no? Todo el gesto es un gesto de adoración, ¿sí? Es un gesto de adoración. Además, profe, perdón, en medio de la Sí. disputa de quién es Jesús, vuelve, ¿no? Y le atribuye a Dios, a una divinidad, digamos, el milagro que le ocurrió. Exacto, digamos, va a la fuente, digamos, de este milagro que es Jesús. Ahí es donde no está Brenda. Está Brenda porque... Estoy. No, pero los busco en los cuadraditos para poder focalizar. Bueno, ahí es donde entra en juego lo de levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? No es la fe para la sanidad, sino es el reconocimiento, ¿sí? De el reino de Dios,
¿no? Digamos, de Dios en Jesús y del reino de Dios manifestándose. Perdón, profe, por ahí me confundí yo porque dice, por tu fe has sido sanado, dice en Dios habla hoy. Sí, Ah, sí, eso tiene que... la palabra sanar o salvar en estaba ahí. griego son las mismas. ¿sí? Ok. Son las mismas. Claro, me salvaste de esta lepra, es lo mismo, me salvaste. Claro, pero acá la salvación acá tiene que ver con un paso más que la sanidad. Claro, pero esa es la pista, ¿no? Porque si uno por ahí lo lee rápido, es como que no se termina de entender la doble sanación, pero es esto, bueno, lo que decías vos, de entender que esto está hablando ya de que él lo reconoce y como que está de otra parte, no tiene que ver ya solo con la sanidad física, lo que está Claro, porque sucediendo. uno tiene los otros 9 que fueron sanados, pero podríamos decir no fueron salvados. ¿sí? Fueron sanados, pero no fueron salvados. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el pasaje que viene después, ¿sí? Con el pasaje que viene después que leía Jorge, ¿no? Los versículos 20, 21 y que ahí se le acercan los fariseos. ¿Lo tienen ahí para leerlo? Ahí hay un diálogo, si lo leen. Leo, Sí, dale, Gastón. preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Claro. Esa es la clave de lectura de esta etapa y de esta sección. El reino de Dios, ¿ellos qué quieren? Verlo, quieren ver manifestaciones, quieren ver señales, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? El reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Cuándo se dice esto? ¿Cuándo aparece este texto? Justo después de la sanidad de estos 10 leprosos. Justo después de que hay 9 que vieron lo que le pasó a nivel, digamos, de la epidermis y siguieron con el rito de ir al templo, pero hay uno que tiene una mirada más profunda, del acontecimiento y vuelve porque reconoce lo distinto, digamos, reconoce en Jesús algo distinto, ¿sí? Algo distinto es la presencia de Dios en Jesús o Dios en Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí y esto es lo que está diciendo Jesús después de eso. El reino de Dios ya está, pero hay 9 que no lo ven. Digamos, los fariseos no lo están viendo. Digamos, el mensaje, el reino de Dios ya está actuando y obrando. Uno lo puede leer a lo largo del Evangelio, puede decir, sí, ya lo venimos viendo, si Jesús viene haciendo esto, viene haciendo lo otro, pero hay gente que no lo ve. ¿Quiénes no lo están viendo? ¿Quiénes son los que piden señales? En el versículos que siguen, ¿no? 20, 21, ¿quiénes son son los fariseos? No lo están viendo, pero eso no quiere decir que el reino de Dios no se esté manifestando. ¿Sí? Por eso hay algunos, fíjense acá, los fariseos no lo están viendo, ¿y quién sí lo vio? Un extranjero. Un extranjero, claro, uno que era leproso y un samaritano. El cochino pecador de tu vecino está viendo el reino de Dios y vos no lo estás viendo, digamos, sería una cosa así, como tu vecino está viendo la presencia del reino de Dios y dándole gloria a Dios por algo que le pasó en su vida, y vos que vas a la iglesia todos los domingos no lo estás viendo. ¿Sí? Vos estás viendo TNS, 5N, lo que se te dé la gana ver. ¿Sí? Pero no pasa eso, digamos, y no, claro, y nos estamos perdiendo la fiesta. ¿Sí? Y hasta termina a veces nuestra fe afectada, nuestra visión, ¿no? Estoy un poco con ese tema últimamente, pero vivimos en un contexto donde uno termina a veces nublando su vista con la información que va absorbiendo. ¿Sí? Empieza a ver que todo está mal, que todo anda mal, que, ¿no? Que todo es una porquería, que nada cambia, pero Dios sigue obrando y Dios sigue manifestándose. ¿No? Y acá este texto que Lucas, el evangelista, digamos, coloca, es también un mensaje para la comunidad de Lucas.
aquellos que leen en el Evangelio de Lucas es Teófilo, pero no está solo dirigido a Teófilo, sino que también está dirigido a una comunidad que también tiene estas dificultades, de que esperaban que el reino de Dios se manifestara, estaban como esperando señales, ¿no? Y el Evangelio le dice, el reino de Dios ya se está manifestando. No esperen que el reino de Dios no está por venir, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. ¿Sí? El problema es visual, digamos, el problema es oftalmológico, si quieren, ¿no? Es no tener la capacidad espiritual para discernir, para percibir las manifestaciones del reino de Dios en medio de nosotros. Bueno, hay otros milagros que son de sanidad de personas ciegas, ¿no? Y ahí voy, Gastón, y esas sanidades de personas ciegas también apuntan a nosotros, los discípulos, ¿no? En el Evangelio de Marcos. Los discípulos también atravesamos muchas veces etapas de ceguera. Y el único que nos puede curar es Jesucristo. ¿Sí? Jesús, digamos, se ocupa de limpiar nuestros ojos para que podamos ver nuevamente las cosas con claridad. ¿Sí? Y ver el obrar de Dios otra vez con frescura y con claridad. Como lo veíamos al principio, ¿vieron? Vamos perdiendo la vista espiritual con el paso del tiempo, con la rutina, con las obligaciones, ¿no? Nuestras responsabilidades, el día a día. Uno progresivamente, sin darse cuenta, se va llenando de actividades y tareas y hasta a veces de informaciones que terminan afectándonos emocionalmente y terminamos nuestra vista se empieza a nublar, ¿no? Y ya nos parece que Dios nos ha soltado la mano, ¿no? Bueno, eso un poco le pasaba a los fariseos. No, tenían a Jesús delante de sus narices, a Dios delante de sus narices, mejor dicho, y no lo reconocían, porque su religiosidad no les permitía ver el reino de Dios delante suyo. Bueno, ahí tendremos cositas para corregir, para aprender. El mensaje de esperanza es que Jesús Él es el que se ocupa de devolver la vista a aquellos que la han perdido, ¿no? Y en el Evangelio de Marcos es un mensaje también para los discípulos, que hay que ir a Jesús. Si hemos perdido la vista o la capacidad de reconocer la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, no nos podemos curar solos. Indefectiblemente uno tiene que ir a Jesús para que nos limpie la vista y podamos ver su manifestación. Fíjense que es de vista el tema, porque el samaritano sí pudo ver más allá de lo que se manifestaba en la superficie. ¿Sí? Ahí está la clave, es ver más allá de lo que se da en la superficie. Sí, Gastón, perdón. No, que había una pregunta de Bianca en el chat y por ahí no la vio. Sí, Bianca, es probable, por eso decíamos, ¿no? Este tema de la religiosidad, ¿no? Ellos cumplieron con el rito religioso, y bueno, les terminó por ser una trampa, si querés, o una dificultad para verlo. Por eso es todo como de recuperar la frescura. ¿Sí? No en vano en la Biblia se habla de volver al primer amor, ¿no? Como cuando arrancamos y no estábamos tan cargados de rituales o de comportamientos religiosos, ¿no? Y estábamos ahí, era todo frescura y ingenuidad en muchos aspectos, ¿no? Y nuestra vista era, si quieren, más transparente, ¿sí? A veces, ¿no? La sabiduría, la sagacidad, la rutina, ¿no? Los rituales terminan por jugarnos en contra. Entonces, bueno, esto, a ver, tiene algo de positivo. El Evangelio nos invita a la conversión constante. Esto no debemos de olvidarlo. Cuando nos entregamos al Señor y nacimos de nuevo, no es que se terminó
desarrollo espiritual, empezó. Y los evangelios, y el apóstol Pablo, y todos los apóstoles, siempre nos invitan a través de sus escritos, y Dios a través de ellos, a que no detengamos el proceso de conversión, es decir, el proceso de cambio, de renovación de nuestras ideas, de nuestros valores, ¿no? A la luz del evangelio. Entonces, es necesario no verlo esto como el punto final, ¿no? Como un diagnóstico negativo sobre mi vida, sino como un desafío. Acá hay cosas que tengo que cambiar. En todo caso, el samaritano se convierte en modelo aquí, que es lo que Jesús nos quiere decir, digamos, en el texto, ¿no? El samaritano es a quien debes imitar, no a los 9, es al samaritano. ¿Sí? Que tuvo la capacidad de ver el poder de Dios manifestarse en su vida y reconocer el reino de Dios en ese milagro. Bien. ¿Preguntas, dudas? Me siento como que me diste un cachetazo al final, así que estoy como... Bueno, en todo caso, me desligo de eso, es el texto. Es Lucas que preparó el texto, es así. Profe, la idea era causar alivio, profe, esto no es así. No, acá siempre causamos conversión. Hay que causar conversión para después disfrutar del alivio. ¿Sí? ¿Dónde quedó la compasión al principio? ¿Dónde quedó sí, la compasión? al principio. Así entra, es como las parábolas. Digamos, con la compasión bajaron la guardia para prepararlos para el golpe, como las parábolas que suelen tener ese propósito. Bien, alguien que quiera guiarnos en oración para terminar, darle también gracias por participar, por formar parte de este taller, que como verán, lo construimos entre todos, ¿no? Participan unos y otros con las cosas que encuentran, con lo que leyeron y con lo que vamos descubriendo en el Evangelio. Bien, ¿alguien quiere guiarnos en oración? Los alumnos o aquellos que vinieron por primera vez, pueden hacerlo también. Como siempre, Gastón, ¿no? Bien, Gastón. Bueno, oramos, Señor. Dale. Otra vez te damos gracias en este día porque realmente te la mereces, la gloria es tuya. Todo te lo adjudicamos a vos, bendiciones, Señor, toda guía, toda edificación como esta clase. Gracias, Señor, porque realmente vos nos ayudás. Y oramos para que cada vez se haga más claro el reino y podamos vivir, Señor, en función a tu reino, a que realmente apliquemos los valores y los principios y todo lo que vos nos enseñás para que lo fundamental, Señor, que vos nos pedís es amarte a vos con toda nuestra mente, alma, y ese mandamiento parecido a amar al prójimo, que nos concentremos, Señor, cada día, que sea nuestra misión, nuestra meta, levantarnos, Señor, y pedirte que cada vez tengamos un amor más profundo y que tengamos compasión, empatía por el otro, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser auténticos en ser agentes del reino de Dios, Señor, en este mundo, para que los demás te puedan ver a vos y representarte, Señor, y mostrarte tal cual sos el Dios de amor, el Dios de bondad, de compasión, el Dios de misericordia. Por eso oramos para que esa transformación, que no solo sea para ellos, sea para nosotros cada día, Señor, hasta que vos vengas. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gastón. Muy bien, hasta la semana que viene, entonces. Que Dios los bendiga, y me dijo Fernando que después suben el link de la clase para que puedan verlo si quieren nuevamente. Gracias, Walter. Bendiciones. Chao, compañeros. Chao, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Un gusto. Gracias, bendiciones.